Los romanos fueron la gran potencia militar de la antigüedad. Pero en septiembre del año 9 después de Cristo sufrieron su peor derrota. La culpa fue del clima. Traicionada por sus aliados y conducida a una trampa, más de 3 interminables días con un clima infernal llevaron a la destrucción de 1/10 parte de la fuerza militar de Roma. En todas las épocas y en todo el mundo, el clima ha sido decisivo en el destino de la humanidad. Los violentos sucesos generados en la atmósfera han transformado la historia. Hoy conoceremos algo más sobre el clima que cambió el mundo. Imaginemos que la Segunda Guerra Mundial nunca tuvo lugar y que Europa tiene un historial de paz en lugar de un pasado violento. Es lo que habría ocurrido si los romanos hubieran satisfecho sus deseos imperialistas. Su imperio se extendió por casi toda Europa, pero Germania al norte resistió. Si los romanos hubieran conseguido derrotar a los germanos, la historia de Europa habría sido muy diferente. El factor clave de su fracaso fue el clima. Año 9 después de Cristo. El Imperio Romano extiende su dominio por Europa. Los romanos han conquistado la Galia, que hoy conocemos como Francia. Ahora se dirigen al este, hacia lo que hoy es Alemania. Pero son tribus aguerridas. Los romanos lo van a tener difícil. Han luchado durante los meses de verano, y ahora la estación está llegando a su fin. 3 legiones romanas, más de 20.000 hombres, han acampado en el territorio de las tribus germanas. Se acerca el invierno, y las legiones se preparan para volver a su cuartel general junto al Rin. Parten al alba. No sospechan que serán aniquilados antes de llegar. Una derrota que cambiará para siempre el destino de Roma y de toda Europa occidental. El comandante romano es Publio Quintilio Varo. Está a cargo de la conquista de las tribus germanas y dispone de 3 legiones para ello. Los ejércitos de Roma han conquistado ya gran parte de Europa gracias a su destreza en el combate y a su armamento letal. Esta es la clase de espada utilizada por el ejército romano, de filo corto, ancho y en forma de hoja. Se usaba en las distancias cortas. Descargando un solo golpe con un arma así, una herida tan profunda resulta fatal. Actuaban con la precisión de un cirujano, se echaban encima, golpeaban con fuerza e infligían una única herida mortal. La fuerza militar de Roma está diseñada para ser más efectiva en campo abierto. Las legiones pueden adoptar diferentes formaciones de batalla para contrarrestar las tácticas del enemigo. Es una máquina bien engrasada e invencible. Hasta ahora. Varo aprecia especialmente a un capitán, Arminio. Aunque hijo de un caudillo germano, Arminio se alistó voluntario en el ejército romano y fue ascendiendo en el escalafón. Varo le trata como a un hijo. Es un grave error. Lo que el comandante romano no sabe es que Arminio planea traicionarle. Conspira en secreto con las tribus germanas. Arminio había estado adiestrando en secreto a miles de germanos. Sabía que no podía vencer a las legiones romanas en campo abierto, así que planeó llevarlas a un terreno desfavorable para ellas.
Este cuello de botella natural con la colina Calcris a un lado y un vasto e impenetrable pantano al otro. Los romanos superan a los germanos en varios miles, pero Arminio tiene un aliado en las alturas. Al acercarse el invierno, soplan vientos fríos desde el Atlántico. Se avecina una tormenta y con ella fuertes lluvias y un frío atroz. Para las tribus germanas, las tormentas son algo habitual. Para las legiones romanas, más acostumbradas a luchar en los meses de verano, no lo son. Continúan hacia el campamento de invierno al sur. Pero se extiende el rumor de una rebelión entre las tribus germanas. Varo es un comandante experimentado. Le llegan noticias de una sublevación en el oeste y sabe que si la aplasta rápidamente su prestigio aumentará. Hace variar el rumbo de sus legiones para enfrentarse a los rebeldes. Es exactamente lo que Arminio estaba esperando. Con ayuda de sus cómplices dirige a los romanos hacia el cuello de botella. Y se adelanta con el pretexto de inspeccionar la zona. Ha llegado el momento de cambiar de bando. Contempla a los romanos avanzar hacia su trampa. El camino para las legiones se hace cada vez más angosto. Les cuesta abrirse paso por el bosque. El séquito se estrecha y se alarga hasta alcanzar más de 15 kilómetros de longitud. Una equivocación mortal. Si se ven obligados a luchar en el bosque, los soldados de Varo perderán su ventaja táctica. Las tribus germanas están preparadas. Llevan semanas construyendo unas empalizadas junto a la base de la montaña. Estas empalizadas les servirán tanto para acercar a los romanos como para defenderse de sus ataques. Las tribus germanas están a la espera, listas para la batalla, mientras el ejército romano atraviesa a duras penas el bosque. Cuando la columna se adentra en el paso, tanto como para no poder volver atrás, es el momento de atacar. Al abalanzarse sobre los romanos, estos están ya exhaustos por el esfuerzo de derribar árboles y construir puentes en un terreno inhóspito. Los romanos contraatacan. Tratan de crear una línea defensiva. Lo consiguen, pero se encuentran rodeados por el enemigo en un terreno imposible. Están atrapados en una trampa mortal. El número de bajas es enorme. En un solo día, las tribus germanas aniquilan 8 cohortes, lo que equivale a 4.000 hombres. Pero el factor decisivo será el clima. Hace 2000 años, el destino de un continente cambió por la traición de un hombre y por una fortísima tormenta. Una columna de 20.000 romanos avanza hacia el bosque de Teutoburgo para aplastar una revuelta tribal. Mide 15 kilómetros de longitud. Arminio, un capitán romano de origen germano, les ha llevado hasta allí. Pero les ha traicionado. Y ahora lidera la emboscada de la que han sido presa.
Los romanos están siendo atacados y han perdido 4.000 hombres en un solo día. Y la batalla durará 2 días más. Varias secciones de la columna son atacadas simultáneamente. Los romanos están en desventaja desde el principio, pero el factor decisivo será el clima. Predecir el tiempo en el norte de Europa era difícil para los romanos, especialmente para los que estaban acostumbrados al cálido clima mediterráneo. ¿Sabían las tribus germanas que se avecinaba una tormenta? Es posible, pero lo que está claro es que estaban mucho más habituados a ellas, así que se desenvolvían mucho mejor en esas circunstancias. El segundo día, cuando los romanos que seguían con vida intentaban ponerse a salvo, el tiempo cambió. Primero llegaron los rayos. De inmediato, las posibilidades de victoria de los atacantes aumentaron. Los romanos tenían un miedo ancestral a los bosques germanos de grandes robles y abedules. Eran algo completamente desconocido para ellos, y habían oído terribles leyendas sobre los dioses y espíritus que los habitaban. Al arreciar la tormenta, el viento silba entre las ramas, produciendo un ruido ensordecedor. Ahora los romanos están seguros de que los dioses están en su contra. Las tormentas pueden ser muy intensas. En ese bosque se produjo una gran descarga de energía, con relámpagos, árboles partidos por la mitad, ruido por todas partes. Para alguien no acostumbrado a ese tiempo, tuvo que resultar terrorífico. Con los romanos ya diezmados y aterrorizados, el dios de las tormentas golpea de nuevo. El cielo se abre. Sobre el campo de batalla cae una lluvia torrencial, helada y despiadada. Para los romanos es un caos. Un terreno tan estrecho hace imposible luchar en formación. Y ahora la lluvia afecta su armamento. Atrapadas y rodeadas, las legiones dependen de los arqueros para mantener a raya a los rebeldes. Pero las cuerdas de sus arcos están hechas de tendón animal. Los arqueros eran absolutamente vitales, aunque hoy en día no nos lo parezca, porque tendemos a pensar que los romanos confiaban exclusivamente en su infantería. Este es el tipo de arco que usaban los romanos. Lo más interesante es la cuerda, porque de hecho no es una cuerda, está fabricada de tendón animal. Y este arco es extremadamente potente. El récord mundial de distancia está en casi 1.600 metros. Ya han visto la potencia que puede generar, la velocidad de la flecha y lo profundo que se ha incrustado. Son arcos enormemente eficaces. Pero cuando el tendón se moja, se expande y el arco pierde gran parte de su efectividad. El resultado de ello es que acaba volviéndose prácticamente inservible. Presa de la confusión y sin poder usar los arcos por culpa de la lluvia, las legiones están a merced del enemigo. ¿Cómo podrían los romanos resistir la violencia de los germanos? O la furia de los cielos. En el año 9 después de Cristo, 20.000 soldados romanos luchan por su vida. Han sido llevados a una trampa por el traidor Arminio. Ahora se enfrentan a 15.000 guerreros germanos y a una violenta tormenta. Los romanos están aterrorizados por los rayos y los truenos, y la lluvia ha inutilizado sus arcos. Los germanos comienzan a arrojarles lanzas de afilada punta. Con tantos soldados en tan poco espacio, es imposible fallar el tiro. Las lanzas resultan devastadoras. El aguacero ha empapado a los escasos supervivientes. El suelo que pisan se convierte en barro y sus armaduras pesan el doble.
Su mejor equipamiento juega en su contra. El soldado romano estaba entrenado para ser capaz de caminar 40 kilómetros al día sin ningún problema, llevando un equipo tan pesado como él mismo. Cuando el equipo se moja, en lugar de protegerte, te hace más lento. Es como pelear llevando encima un enorme lastre. Las tribus germanas no tienen ese problema. Luchan sin armadura. Son vulnerables a las espadas, pero se mueven deprisa. Mientras la enorme columna romana trata de avanzar por el bosque, los germanos pueden matarlos de uno en uno. Sus armas no son tan refinadas, pero son igualmente mortales. Esta espada es del tipo que habrían usado los germanos. Una hoja larga, perfecta para cortar. Una espada como esta causaría horribles heridas de las que emanaría mucha sangre. La incesante lluvia expone además a los romanos a un enemigo aún más siniestro. El problema con la cantidad de lluvia que cayó es que había barro por todas partes. Y con el barro vienen el tétanos y la gangrena. Si sufres un corte en tales condiciones, te mueres. No hay nada que hacer. La tormenta dura 3 días. La gloria militar de Roma se colapsa bajo un furioso ataque. Cuando el general Varo comprende el alcance del desastre, se suicida a la manera tradicional. En Roma, el emperador Augusto se ve seriamente afectado por la noticia de la pérdida de sus legiones. El imperio nunca había sufrido tal humillación. Una tormenta contribuye a cambiar la historia. En el año 9 después de Cristo, en el bosque de Teutoburgo, al norte de Germania, el ejército romano sufre una de sus peores derrotas. Tres legiones son completamente aniquiladas. Más de 20.000 romanos perecen a manos de 15.000 germanos. Es como muchas de las guerras de guerrillas a lo largo de la historia, en las que uno de los bandos no estaba preparado para las condiciones del terreno. Como los americanos en Vietnam o los aliados en Afganistán. Pero esto fue mucho, mucho peor. En 3 días, el ejército romano perdió 10 veces más soldados que los aliados en los últimos 10 años en Afganistán. Las tribus germanas dejaron el campo de batalla tal como quedó. Los cadáveres estuvieron expuestos a la intemperie durante años. Era una forma de advertir a todo el que pasaba de que Roma no era tan poderosa. El paso del tiempo dejó los cadáveres en los huesos. Seis años después de la batalla, el comandante romano Germánico, hijo del emperador, volvió para enfrentarse a Arminio. Sufrió duras derrotas durante varios años, pero fue capaz de enterrar a las víctimas del anterior desastre. Los restos esparcidos de los soldados muertos fueron enterrados en varias fosas comunes. Finalmente, las legiones perdidas pudieron descansar.
La batalla fue un momento crucial en la historia de Europa. Roma nunca conquistó a las tribus germanas. Europa siguió dividida. Una tormenta contribuyó a mantener separadas las culturas latina y germánica. Las consecuencias de la batalla del bosque de Teutoburgo persisten hoy en día, como ha escrito el historiador militar y general de división Fuller. Si Alemania hubiera estado romanizada durante 4 siglos, una cultura y no 2 habría dominado el mundo occidental. No habría existido Carlomagno, ni Luis XIV, ni Napoleón, ni el Kaiser Guillermo II, ni Hitler. Es bastante perturbador pensar que una masacre propiciada por una simple tormenta pueda afectar a 2000 años de historia. Que el clima pueda haber desencadenado 2 guerras mundiales y el asesinato de millones de personas. Hay fuerzas más allá de nuestro control. Los elementos pueden definir nuestro destino y el clima puede cambiar el mundo. Los antiguos mayas, una civilización altamente avanzada que fue barrida por fuerzas destructivas. Una vez que empieza, las cosas van a peor. La causa de su caída ha intrigado al mundo durante siglos. Hoy los investigadores se esfuerzan en resolver el misterio de una vez por todas. Sus descubrimientos pueden convertirse en lecciones vitales para nuestra propia batalla contra el cambio climático. En todas las épocas y en todo el mundo, el clima ha sido decisivo en el destino de la humanidad. Los violentos sucesos generados en la atmósfera han transformado la historia. Hoy conoceremos algo más sobre el clima que cambió el mundo. Tikal, Guatemala. Una de las vistas más espectaculares de los antiguos mayas. En el siglo VIII, el sur de México y partes de América Central estaban dominadas por 10 millones de mayas distribuidos en docenas de ciudades. Estos templos y palacios fueron una parte clave de esa civilización. Estamos en la plaza principal de una de las ciudades más grandes e importantes de los antiguos mayas. No importa cuántas veces vuelva a Tikal, siempre me fascina la espléndida vieja cultura maya. Los antiguos mayas eran un pueblo avanzado agrariamente. Disfrutaban del arte y de la música. Tenían un lenguaje escrito complejo y una arquitectura espectacular. En un día típico, la ciudad se vería fantástica. Colorida, con edificios llenos de estuco con relieve, esculturas, pinturas y colores vivos. Los suelos pulidos y pintados con varios colores. Y mucha gente yendo de un lado a otro, porque esto es el centro de la ciudad. En el siglo VIII, cerca de 90.000 personas vivían en Tikal. Los reyes mayas usaban los templos en complejos rituales en honor de poderosos dioses que creían que lo controlaban todo, desde el clima hasta la guerra. Pero cuando los exploradores llegaron aquí en el siglo XIX, encontraron los edificios abandonados. Fantasmas de un pasado ahora invadido por la jungla. El pueblo que construyó una civilización en medio del bosque tropical, ¿dónde fueron? ¿Qué les pasó cuando en la cima de su civilización todo se derrumbó? Es un misterio que la gente ha intentado resolver durante más de 150 años. Gente como el arqueólogo Jaime Aue. Hoy está en Belice buscando pistas.
Los antiguos mayas pensaban que las cuevas eran entradas al inframundo, un punto de contacto entre ellos y los dioses espíritu que habitaban dentro. Si hay algún sitio donde puede haber pruebas de la vida de los antiguos mayas, es aquí. Tras avanzar por una red de túneles, Jaime Awe encuentra lo que buscaba. Escondido en lo más profundo de la cueva hay un lúgubre tesoro. Una muchedumbre de esqueletos humanos. La disposición de los esqueletos en el suelo nos indica que no se trata de entierros. Esta gente murió por causas no naturales. No naturales y, por lo que parece, brutales. En algunos casos, hemos encontrado los cráneos lejos del resto del esqueleto. Eso indicaría decapitación. En otros casos, el trauma lo ha causado un instrumento romo en el cráneo. Según Jaime Awe, solo puede significar una cosa. La idea empezó a ser muy evidente. Ante nosotros tenemos a víctimas de sacrificios humanos. Estas muertes violentas están datadas entre el siglo VIII y el siglo X. Demuestran que la sociedad maya de la época debía estar al límite. ¿Estas víctimas pueden estar relacionadas con los últimos días de la propia civilización? Para descubrirlo, debemos saber cuándo sucedió el colapso. Una manera de conseguirlo es gracias a esto. Antiguos monumentos de piedras mayas. Estas intrincadas estatuas fueron construidas por reyes mayas como símbolos de su poder. Lo que hace uno de los ejemplos aún más revelador. Este es un monumento interesante y extraordinario. Solo tiene un jeroglífico tallado. Y el resto está en blanco. Parece una pieza inacabada que dejaron aquí. No podemos ni imaginar por qué los reyes y reinas de la zona permitirían que esto sucediera. Lo que sugiere es que se hizo en un momento de gran presión para la sociedad, cuando las cosas iban terriblemente mal. Estos monumentos han sido datados. El último fue construido en el año 820. Es probable que poco después abandonaran la ciudad. Lo que pasó aquí es tan solo una pieza de un puzzle mucho mayor. En toda la región, las ciudades decayeron en torno a esta época. La construcción en esta parte de las tierras bajas había cesado en el 910. Las fechas concuerdan con los sacrificios de la cueva, sugiriendo que el colapso fue un momento de revueltas violentas. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Guerras? ¿Enfermedades? ¿Invasiones? Es poco probable que sea un solo factor. Pero una teoría está cogiendo fuerza. Que un factor clave del colapso fue el clima. Una de las personas que abona esta teoría es el meteorólogo Reynolds Wolf. Muchas de estas sociedades agrarias dependían de la lluvia. Lluvia con la que podían contar, humedad con la que fijaban su calendario o su reloj. Parece que los antiguos mayas estaban obsesionados con las precipitaciones. Este es Chac, el rey de la lluvia, y aparece en todo su arte. Es una preocupación que comparten con sus descendientes modernos, que aún celebran ceremonias para suplicar lluvia al cielo. Hace 1000 años el ritual habría sido diferente, pero el objetivo sería el mismo. Los antiguos mayas rezaban para tener un clima lluvioso porque sus vidas dependían de ello. ¿Esta obsesión con la lluvia podría ser una pista sobre su fin?
En el siglo X, la supervivencia de la antigua civilización maya estaba amenazada por una fuerza externa. Los investigadores creen que la amenaza podría haber sido el clima. Saben que los mayas dependían mucho del tiempo. Parte del éxito de la agricultura en las tierras bajas mayas dependía de las lluvias abundantes. Cuando las cosas iban bien, todo el mundo estaba contento. Había un montón de comida y excedentes de trabajo que transportaban rocas para construir estas ruinas. Estos siglos son de una expansión increíble. La lluvia abundante permitió que la civilización maya se expandiera gracias a su ubicación. Las tierras bajas mayas están en los trópicos, donde la energía solar es más fuerte. En esta zona hay una franja de clima formada por aire caliente que se eleva hasta la atmósfera. El aire húmedo y caliente sube, se enfría y genera nubes, que descargan con abundancia en los trópicos. Esta franja es visible desde el espacio como una espesa banda de nubes. Para los antiguos mayas, la lluvia era un regalo del cielo. Es de lo que dependían año tras año para sus abundantes cosechas. Para sus comunidades y su sociedad, la lluvia lo era todo. Pero hay un giro inesperado. Aunque esta región pueda parecer una selva tropical, no lo es. Es lo que se conoce como un desierto estacional. Durante el año, la parte más caliente de la Tierra cambia de posición. Y cuando cambia la franja de aire caliente ascendente, también lo hace la lluvia. Eso implica que parte del año casi no hay lluvia. Un equilibrio climático precario que dejaba vulnerables a los mayas durante la larga estación seca. Aquí en el Tikal, en Guatemala, hay pruebas de que intentaron superar el problema. Estos son algunos de los tanques principales de una serie de depósitos. Mantenían agua durante todo el año. Ahora están cubiertos de vegetación, pero imagina que entre donde estamos ahora y ese templo había un gigantesco depósito. Era solo una de las partes de un complejo sistema de agua. Los mayas eran unos ingenieros increíbles. Inventaron todo esto, una tecnología hidráulica que les permitía tener una serie de depósitos con los que controlaban el movimiento del agua allá donde querían. Los depósitos mantenían a la ciudad durante los largos meses secos, pero para ello el agua debía llenarlos durante la estación de lluvias. Vivían al filo de la navaja. Era una existencia peligrosa. Si confías en que el clima funcionará a la perfección, estás condenado al fracaso. Los expertos hace tiempo que sospechan que una sequía fue el factor principal en el colapso de la civilización maya. Hasta ahora ha sido casi imposible de probar. Pero las nuevas tecnologías disponibles hoy en día nos están permitiendo observar más de 1000 años atrás, cuando la civilización maya florecía. Aquí, en el Belice Sur, Keith Prufer y un equipo de científicos de Inglaterra han venido a buscar pistas vitales sobre la historia climática del área. Esta es la cueva Yok Balum. Para encontrar pistas, han de viajar bajo tierra. Lo que buscan está encerrado en una de las características naturales más espectaculares de la cueva: las estalagmitas. Se forman con la acumulación de minerales contenidos en el agua de lluvia, que gotea dentro de la cueva durante mucho tiempo. Cada una tiene un montón de información que revela detalles valiosos del clima del pasado. Tan solo hace 400 años que se inventó el termómetro. Antes de su invención no tenemos datos cuantitativos de cómo era el clima. Tenemos que llenar estos vacíos con algo, y ese algo son las estalagmitas. Son un archivo climático increíble, porque codifican la química del agua de lluvia durante miles, a veces decenas de miles y centenares de miles de años. Las estalagmitas permiten examinar el clima del pasado como nunca antes. ¿Podrán probar que el colapso de la civilización maya fue debido a una sequía?
En la Universidad de Durham, en Inglaterra, los científicos están intentando resolver uno de los grandes misterios de nuestra época. Entender qué pasó con la antigua civilización maya. Y utilizan el arma más reciente de la climatología, las estalagmitas. Como los anillos de los árboles, las capas de estalagmitas pueden utilizarse para investigar el clima del pasado. Han extraído muestras microscópicas para analizar su composición química en un espectrómetro de masas. Es el mismo proceso que siguieron los científicos sobre una estalagmita de 2000 años sacada de la cueva Jog Balum en el sur de Belice. Los resultados son sorprendentes. Muestran un periodo de lluvias abundantes que empezó en el siglo IV coincidiendo con la época dorada de los antiguos mayas. Y entonces un cambio. Una inclinación descendente que indica condiciones más secas. Del año 660 hasta el 1100. Lo que es destacable de estos datos es que datos anteriores ya indicaban la posibilidad de que una sequía podía estar implicada en la caída de la civilización clásica maya. Lo que nuestros datos son capaces de hacer es detallar más exactamente lo que pasó. Los resultados muestran una clara relación entre la sequía y el colapso maya. Cuando vimos esos gráficos fue excitante. Por fin teníamos la cronología y los datos de precipitación juntos. Lo vimos y dijimos, lo tenemos. ¿Pero pudo una sequía ser suficiente como para provocar la decadencia de una civilización? Una mirada a nuestro pasado reciente muestra lo devastadora que puede llegar a ser. En los años 30, en las llanuras centrales del centro de los Estados Unidos, tuvimos un suceso llamado el Great Dust Bowl. A finales de los años 20, las llanuras centrales eran de las más fértiles de América, gracias a años de lluvias por encima de la media. Pero en 1931 la lluvia cesó. Durante casi una década, la sequía convirtió la tierra y el sustento de millones de americanos en polvo. No había respuestas, ni manera de recuperarse. Era la ruina, algo horrible. Y condujo a una de las mayores migraciones americanas de la historia. Un éxodo de 2,5 millones de personas. Si este fue el efecto de la sequía aquí, es fácil imaginar su impacto en los antiguos mayas. Con niveles de población cerca del límite, las sequías sucesivas debieron ser desastrosas. Cosechas que se perdían y comida que escaseaba. Pero la pregunta más difícil de contestar es ¿por qué ocurrió esta sequía? A escala global, el clima es un conjunto complejo de interacciones entre elementos que incluyen la presión del aire, la temperatura y el viento. Las sequías pueden deberse a uno o más de estos factores. El Dust Bowl americano ocurrió cuando los vientos que transportaban las lluvias cambiaron de ruta hacia el sur de las llanuras centrales. De manera parecida, creemos que las sequías de las tierras bajas mayas ocurrieron cuando cambios en el clima global enviaron su franja de humedad al sur. La causa exacta es aún sujeto de un encarnizado debate. Pero lo que parece seguro es que hizo que los mayas tomaran medidas desesperadas. Los expertos creen que una sequía devastadora golpeó a los antiguos mayas. Pero de ser cierto, encontraríamos pruebas de su impacto en la gente. Jaime Agüe está investigando las profundidades de una cueva de Belice, siguiendo la misma ruta que tomaron los mayas hace miles de años. Creían que los dioses vivían en el interior de cuevas, y por ello les traían aquí ofrendas de comida confiando que así llovería. Es un descubrimiento verdaderamente interesante. Es una vasija muy bien conservada y decorada. Hacían este tipo de ofrendas a los dioses porque la idea era
que si alimentabas a los dioses, ellos te alimentarían. La cueva está cubierta de cientos de ofrendas que datan del periodo del colapso, del siglo VIII al X. Yo siempre digo, ¿cuándo rezamos más? Cuando tenemos problemas graves. ¿Cuándo buscas la intervención divina? Cuando no tienes respuestas a tus problemas. La cantidad de vasijas de esta época es el testimonio de la desesperación creciente de la sociedad maya. Y están relacionadas con el otro descubrimiento de Jaime en la cueva. Desesperados por aplacar a los dioses, los mayas les ofrecieron el mayor regalo de todos: la vida humana. Según la mitología maya, los humanos estaban hechos de maíz, por lo que una ofrenda humana a los dioses era en esencia una ofrenda de comida. Y la idea es que los dioses corresponderían. Pero los dioses ignoraban sus súplicas, y a los reyes mayas se les acababan las ideas. No importa cuántos rituales de sangre, ni cuántos sacrificios hicieras, algo no funcionaba. Y no creo que encontraran la respuesta correcta para su pueblo. Muchos sobrevivieron a la sequía emigrando a tierras más húmedas. Pero los reyes que los gobernaban vieron cómo su poder se desvanecía. Sus palacios y ciudades abandonados. La población maya perdió millones durante el colapso, reduciéndose a 1/3. En el año 1050 se extinguieron las últimas luces de la que había sido una gran civilización. La lección que podemos aprender es que cuando hay cambios, y eso es inevitable, debemos estar listos para hacer cambios también. Actualmente sabemos que el clima no cambia siguiendo los caprichos de los dioses. Y si hay algo que podemos aprender del destino de los antiguos mayas, es que en lo que atañe al poder de la naturaleza, no hay que dar nada por hecho.